Buenas noches, ya se están Muchísimos, empezando a conectar. Sandy, recuérdame, Sandy desde México. ¿Sandy qué? ¿Sandy López? ¿Quién? Para estar segura de quién nos escribe, quién se conecta el día de hoy. Camila, desde Bogotá. Hola, Bogotá, qué gusto Camila. verte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien. Sandra Sánchez, la colombiana. Bueno, así ya te conozco, pero ahí aparecía como Sandy. Bienvenida, Sandra. Sandra, no Entonces, pues falta imagínate, ninguno. súper bueno. Tú te lo tomas, es súper chévere. Una gran amiga colombiana, pero que vive en México. Oban, por favor, cuéntenos desde dónde nos están saludando, quién más está conectando. Veo a Andrea Cubillos ahí saludándonos, haciendo moquitas. Hola, Andre. Elaine. Con la sonrisa de siempre. Las sonrisas de Elaine ayer, de hoy y Morales. siempre. Bienvenidos. Vamos a dar algunos minutos para esperar a que terminen de conectarse. Saludándonos, Elaine. Hola, Elaine. Para empezar con... Bienvenidos, bienvenidos. Mi Paulita, estoy tratando de entrar al Zoom y no me deja. Alguien está tenemos tratando de conectar a Zoom y no le deja, pero... Novia Medina, no tenemos... Ya se deshabilitó la sala de espera, ya todos pueden entrar. Y no tengo aquí a nadie en espera, así que todos pueden ir entrando. Entonces... Vamos a dar unos minutos mientras se van conectando, nos van saludando, nos cuentan en el chat desde dónde están. Veo que también ya hay personas ya estamos transmitiendo en Facebook. Voy a ir viendo acá quién está conectado en Facebook para también irlos saludando. Bienvenidos, bienvenidos a otra edición de Comunicarte, porque comunicar es un arte. ¿Qué? Betty, para estar seguros, ¿qué número de edición llevamos? ¿Cuántos webinars hemos preparado para nuestra audiencia, para comunicarte? Ya llevamos 9 ¿Qué webinars. webinar es este? Este es el webinar número 9, como lo acaba de decir Betty. Hola, hola. Bueno, Paola nos compartía hace unos minutos, nos contaba que ahorita en México hay un tema climático muy fuerte donde está lloviendo muchísimo y la lluvia afecta la calidad del internet. Entonces va a ser muy probable que ella tenga intermitencia el día de hoy. Sin embargo, vamos a ir adelante junto con Betsy, vamos a contarles de qué se trata el día de hoy. Ya estamos aquí 2 minuticos más, 7:05. Ya vemos varias personas que me están escribiendo a través de los chats, diciéndonos que están a esta hora conectándose, que no han podido ingresar. Y en 2 minuticos iniciamos. Les vamos a contar de qué se trata el espacio del día de hoy. Sí, ya estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live. Ya varias personas están haciendo sus comentarios. Poco a poco vamos llegando, poco a poco van llegando todos. Y las personas que ya están conectadas, por favor, vayan compartiéndonos en el chat o en Facebook Live. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Qué expectativas tienen acerca de las historias? Mientras esperamos que más gente se va sumando a este evento. Así es, como estabas hablando, Betsy,
como lo vieron en la promoción, hoy el webinar se trata de contar historias. Es un tema muy importante, muy interesante. Aquí veo ya unas personas que nos están saludando desde Facebook. Lina Suárez, hola Linita, ¿cómo estás? Lina nos saluda desde Estados Unidos. Vamos a hablar de contar historias. Es un tema muy, muy importante, muy interesante y sobre todo muy útil. Entonces, a lo largo de la transmisión les vamos a ir compartiendo mucha información acerca de la importancia, de la utilidad que tiene y demás. Sí, precisamente vamos a estar explorando para qué sirven las historias, en qué momento las podemos utilizar. Vamos a estar hablando de cómo contar una buena historia. Desde Puebla, Dolores Escamilla, qué Bien. delicia, qué delicia. Sí, Tengo está. amigos en Puebla, Dolores. Qué chévere. Hola, hola. Bienvenida, No sé Dolores. si ¿Es claro? ¿Se escucha? Sí, Paola, vas y vienes, vas y vienes. Qué rico tenerte aquí, que la tormenta no nos separe. Sí, realmente es temporada de lluvias en México y bueno, aquí en mi estado llevamos prácticamente una semana de mucha lluvia y entonces la calidad del internet tiende a fallar. Pero bueno, vamos a estar aquí compartiendo con ustedes este webinar número 9, que es Contemos Historias. Contemos historias. Pero ¿qué te parece, Betsy, si vamos iniciando? Porque en comunicarte nos caracterizamos por ser puntuales, por respetar el tiempo de las personas. Claro que sí, sí. Iniciemos mientras los compañeros van acercándose, van sumando nuestros visitantes. Vamos con la cuenta regresiva. Oye, Samuel, ¿y esa imagen qué? ¿Qué me cuentas de esa imagen? ¿Qué viene a ustedes y qué se imaginan cuando ven esa imagen? Por favor, cuéntenme en el chat qué creen que representa esa imagen. ¿Qué es lo primero que viene a su cabeza cuando ven esto? Que lleva contenedores con tortas, ¿no? Está de trasteo. ¿O será que está de trasteo o que tengo hambre? Posiblemente tienes hambre. Aquí nos está diciendo Dolores, Sandra y Andrea compartió con micrófono abierto una mudanza. André, gracias por participar como le estás haciendo. La invitación está para todos que lo hagan. Así, apertura de un salón. Vamos a ganar mucho. Dijo un salón de trasteo y lo dejaron solito. Ok. Bueno, como lo acaba de ver y lo acaban de escuchar, muy bien quien lo estaba diciendo acerca de un trasteo. En efecto, eso estamos hablando. Y quiero preguntarles si se han trasteado. Así sea dentro de la misma casa, edificio, si en alguna oportunidad se han trasteado. Isabel nos dice que sí. Para los mexicanos es mudanza. Ok, ¿han tenido una mudanza o un trasteo aquí en Colombia? Linita en internet, en Facebook nos dice entregando un pedido. También es válido. Entonces, volviendo al contexto. ¿Se han mudado? Dice Dolores que sí. Sandra nos dice que sí, en Colombia, en México 2 veces. Paola Maecha también. Diana Cero, o sea, varios han mudado. Ok. ¿Qué tan agradable es mudarse? Fácil, difícil, ¿cómo lo ven? Ay, por ejemplo, Sandra que dice que en Colombia y en México. Entonces, ya también hablamos de mudanzas internacionales. Pero, ¿qué te parece si le preguntamos a una experta, Samuel? Aquí en el grupo, aunque Paola también, al igual que Sandra, ha tenido mudanza en Colombia y en México, creo que Betsy nos lleva una pequeña ventaja en eso de las mudanzas y también internacionales, a más continentes. Betsy, cuéntanos una experiencia tuya, una anécdota con las mudanzas. Pues les cuento que cuando recordaba esta historia para compartirlas con ustedes, hice un inventario, hice una lista de mis mudanzas.
Yo llevo 23 años de casada y en esos 23 años de casada me he mudado 9 veces. Me he mudado 9 veces. Luego hablaremos de más detalles si fueron internacionales o nacionales. Pero lo cierto es que cuando me fui a mudar por primera vez, yo vivía en Venezuela, en una ciudad muy pequeña. Jamás me pasó por la cabeza mudarme a vivir a otro país. Sin embargo, por ciertas condiciones de la vida, del trabajo de mi esposo, fue necesario buscar otra opción laboral. Y a él le salió una oportunidad de trabajo en México. Y para mí, la prioridad número 1 era la familia, estar juntos. Y yo le dije, sí, nos mudamos a México. Efectivamente. Sin embargo, no me esperaba la reacción de mi madre. Mi madre, desde que le di la noticia, mami, nos vamos a vivir a México por el trabajo de Juan, se opuso, se puso triste, pasó por varios estados de ánimo. Mi mamá ha sido una mujer luchadora, excelente. Pues como todas nuestras mamás, nosotros adoramos a nuestras mamás. Ella se divorció cuando yo solo tenía 5 años y mi hermano venía en camino y nos crió, nos levantó y éramos nosotros 3 siempre unidos. Imagínense que yo les diga ahora que me voy lejos. Fue una situación que ella no aceptaba. Discutimos, de repente dejó de hablarme un ratito y así, ¿no? Se le veía el disgusto en la cara. Sin embargo, los días fueron llegando, había que hacer trámites. Mi esposo, por ser colombiano, debía procesar la visa mexicana y resulta que en la ciudad donde nosotros vivíamos, allí no había embajada mexicana. Debíamos ir al aeropuerto, tomar un avión, ir hasta la capital, a Caracas, a la embajada mexicana a tramitar la visa para mi esposo. Se acercaron los trámites, se acercaron los días y mi mamá, sin más remedio, como resignada, allí con su cara seria aceptaba la situación. Era marzo hace 2 años, 12 años de esa historia. Era un mes de marzo y mis hijas seguían en colegio, una niña de 10 años y una niña de 4 años. Mi esposo tenía que estar en marzo, a mitad de marzo en México ya trabajando. Y el plan fue el siguiente, listo, vamos a México juntos, tú empiezas a trabajar, yo me quedo un mes contigo, busco casa, busco colegio y regreso a Venezuela para que las niñas terminen sus clases, su año escolar. Ellas terminaban año escolar en junio. Recuerdo que salimos un lunes de mi ciudad, conducimos 1 hora para llegar al aeropuerto del estado, luego 1 hora en avión para llegar a Caracas, luego 1 hora más para llegar a la ciudad. Hicimos los trámites en la embajada el mismo lunes porque llegamos temprano. A mi esposo le daban la visa el jueves, supuestamente le estampaban la visa en el pasaporte el jueves. Mi mamá se quedó en mi ciudad natal, cuidando de las niñas, llevándolas al colegio. Lamentablemente mi mami todos los días, pues, llegaba un poquito tarde al colegio. Y así que yo todos los días llamaba y preguntaba, ¿a qué hora llegaste? ¿Dejaste? Algo pasó y ese jueves a mi esposo no le pudieron imprimir la visa en su pasaporte. Nos dijeron, no, se dañó la máquina, pasen mañana viernes. Y así fue, todo se retrasó. Ese viernes, a las 8 de la mañana, yo llamé como siempre a mi mamá a preguntarle cómo le había ido entregando a las niñas en el colegio. Llamé una vez, no me respondió. Llamé 2 veces, no me respondió. A la 5ª vez, mi mamá tampoco respondió. En el 6º intento de llamada telefónica, me responde Scarlett, la esposa de mi papá. Ella vivía a 1 cuadra de mi casa y en las mañanas iba a ayudar a mami a peinar a las niñas y a vestirlas y a darles desayuno. Scarlett respondió el teléfono y le digo, Scarlett, ¿qué pasó? Llevo un rato llamando y me dice, no te preocupes, todo está bien, estamos a salvo. ¿Cómo ven esa historia? ¿Pero a salvo de qué? Toca que no nos dejen ahí. ¡Ah! Bueno, les vamos a compartir los objetivos de esta historia. Como lo acaba de decir Elizabeth, esas son las buenas historias y ese es el objetivo de este webinar. Hoy vamos a contarles a ustedes, a compartir con ustedes cómo compartir una buena historia.
Y entre los objetivos que tenemos preparados para hoy, el primero es comprender para qué nos sirve contar una buena historia. ¿Qué ganamos? ¿Qué nos permite esto? Y el segundo objetivo es identificar los elementos de una historia. Mientras Betsy recobra un poco el aliento y la emoción generada de esta pues, historia que nos compartió, vamos a ir avanzando. Entonces, ya tenemos todos los objetivos. Ahora quiero por favor pedirles que me cuenten, que me compartan para ustedes, según ustedes. Betsy, ¿me da la siguiente? Sí. Por favor, que me cuenten para qué creen ustedes. ¿Para qué nos sirve una buena historia? ¿A qué nos ayuda? ¿Quieren en el chat o si quieren abrir el micrófono? Adelante. Para motivar, pienso yo. Muy bien, para motivar. Para hacer que la gente conozca cosas nuevas por información. Y una buena historia también nos sirve para enseñar. Por ejemplo, a los niños contarles historias es lo mejor, porque ellos cogen mucho, captan muy rápido, y las historias para ellos, con los cuentos, como las historias son claves para ellos, para que aprendan. Tienes toda la razón, Elizabeth, así es. También nos sirve, como está diciendo Sandra, a contar vivencias. Dice Dolores, a cautivar, a vender. Dice Tania, a captar la atención. Como dice Andrea, a enseñar, tal cual como le decía Elizabeth. Diana Cerro dice, para transmitir emociones que se imprimen mejor. Muy bien, tiene toda la razón. Todo lo que están diciendo es verdad. Para aprender, dice Dolores, correcto. Amigos en Facebook, cuéntenos, ¿para qué creen? Escríbanos en el chat y los vamos leyendo. Pero bueno, les vamos a contar para qué sirven. Hola, Pau, revuelta. Aquí estamos, aquí estamos. No hay Pues problema. realmente sí, las historias conectan, las historias te atrapan. Y si las utilizamos adecuadamente, podemos sacarle un jugo y podemos crear magia, porque las Así es. historias conectan, las historias transmiten. Y la verdad sea dicha, el ser humano desde siempre ha tenido mucho gusto. En términos coloquiales vamos a ponerle por el chisme, por saber qué hay. Pero si lo aplicamos correctamente, el impacto que puede tener una historia es maravilloso. ¿O no, Betsy? Claro que sí, claro que sí. Las historias permanecen en nosotros por décadas. Una historia bien contada no se nos olvida. Puede ser que se nos olviden detalles, pero nos marca y nos acompaña durante muchísimo tiempo. Así es. Así que les vamos a compartir un listado que tenemos para qué nos ayuda. Estas son unas de las que nos ayudan. Para conectar, para hablar de ti en una entrevista de trabajo. Tal cual. Para vender un producto o servicio. Hoy en día el storytelling se usa muchísimo en marketing. Cuando escuchen storytelling es una técnica valiosísima en lo que es el marketing. Así es, para explicar una idea. Para que tú puedas hacer que las personas capten mejor una idea que tienes, idea de negocio, idea de proyecto. Para tener temas de conversación. Esa es súper buena. ¿No les ha pasado que tienen reuniones familiares o de amigos? Conversaciones, reuniones. Pues. No, y no más con la pareja. Si uno no tiene que hablar con alguien, qué triste. O sea, chévere un hombre, por ejemplo, que tenga uno que habla una cosa, luego le plantea otro tema y sigue otro, o una mujer. Para un hombre también eso es interesante. Totalmente, y ese tiene que ver con el punto número 12, que se llama conquistar, y el 11, que es crear empatía. Pero como decías ahorita, en una reunión, ¿no les pasa que tiene una reunión familiar? Claro y que hay sí. Un primo, un amigo, un familiar que ha viajado, que tiene algo, y siempre tiene una historia que contar, y tiene ahí cautivo a las personas? Betsy, ¿cuál es la número 6? Mantener interesado al enemigo, esa es mi favorita, me encanta. Y es el centro de atención. ¿Y eso cómo es?
Betsy tiene interesado a su enemigo hace 23 años. Yo tengo una broma, ¿no? Mi esposo viajaba mucho y cada vez que él regresaba de viaje yo tenía el cabello de un color distinto. Así que cuando le abría la puerta me decía, ¿y eso? Yo le digo, hay que mantener interesado al enemigo. Solo es una broma, es una Esa broma. está buena. Está buena. La séptima es persuadir. Inspirar con historias hay muchas historias inspiradoras, gente que se ha levantado de unos obstáculos, de unos desafíos impresionantes. Así es. Y también te ayuda para enseñar. Sami, también para soñar, motivar. Así es, Florecita. Tienes toda la razón. Ujú. A entretener también nos ayuda mucho. Para Sí. romper el hielo. Totalmente. Entonces ya estamos viendo que tiene muchísimos usos y nos ayuda para muchas cosas. Ahora vamos a ir entrando en materia. Claro que sí. Sigamos. Y quiero contarles por qué es que nos gusta tanto escuchar historias. Hay diferentes explicaciones científicas, hay explicaciones más coloquiales, pero hay una frase que me tropecé que me encanta y es el autor de este libro. Lamentablemente este libro no lo conseguí en español. El título suena más bonito en inglés que en español. The Storytelling Animal o el animal narrador. Y Jonathan, el autor de este libro, dice que somos como especie adictos a la historia. ¿Cómo será? Estamos tan adictos a la historia que incluso cuando el cuerpo duerme, la mente permanece despierta toda la noche contándose historias. Y es que mientras dormimos soñamos y en esos sueños nos estamos contando historias. Unas trágicas, otras divertidas, otras no tan trágicas. Pero fíjense cómo nos gustan las historias, que inclusive cuando nos vamos a descansar, nos seguimos contando historias. Pero bien, como les decía, hay explicaciones científicas. ¿Por qué es que nos encantan las historias? Primero, por la hormona de la oxitocina. Una historia bien contada nos hace sentir bien. Y la hormona de sentirse bien es la oxitocina, esa hormona que también se genera con un abrazo. Cuando nosotros estamos escuchando una historia con la que nos identificamos, que nos emociona, con la que nos relacionamos, la oxitocina se eleva, se dispara, y eso es lo que nos hace estar ahí atados, genera empatía, confianza, cambia nuestro comportamiento. El 65% de nuestras conversaciones se basa en historias, y como les decía antes, una historia bien contada puede permanecer con nosotros décadas. O si no, ¿quién nos recuerda historias de la abuela? ¿Quién nos recuerda historias del abuelo? ¿Quién nos recuerda historias de su papá y su mamá? Perduran en nosotros por mucho tiempo. Entonces, las historias bien contadas nos motivan a trabajar con otros. Hay estudios neurocientíficos que demuestran que cuando estamos disfrutando de una historia, en nuestro cerebro se activan las mismas áreas cerebrales que las del narrador. Se ha demostrado que hay una resonancia magnética, una congruencia. Y entre más nos emocionamos, más áreas cerebrales se activan. Pero no solamente eso, hay otra hormona que se genera con una historia bien contada. Si ustedes quieren que les presten atención contando una historia, tiene que haber tensión, como la tensión que tiene ese señor en la imagen. Mientras más tensión haya en una historia, se genera cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. A medida que va aumentando la tensión, va aumentando el cortisol y prestamos mayor atención. Llega un momento que nuestra atención está tan alta que nos empezamos a vincular emocionalmente con los personajes. Las historias nos hacen vivir en otro mundo, en otra realidad. Nos gusta porque hay personajes con cualidades que nosotros queremos tener. O de repente ese personaje tiene cualidades que nosotros tenemos. O de repente en la historia hay un mundo en el que nosotros queremos vivir. Entonces es escaparnos un ratito de nuestra realidad y vivir en otro mundo. Poder experimentar a través de otra piel, de las letras, de unas hojas o de un audio, porque las historias están en todas partes, las historias están en la música, o si no, díganme ustedes esas canciones tan hermosas que recordamos, que van con nosotros, que nos gustan tanto, no narran una historia,
Sé que, por ejemplo, no a mucha gente le gusta Arjona, pero han escuchado la canción de Arjona que narra la historia de un taxista en un bar. Entonces, hay historias en todos lados. En la música, por supuesto en las películas, en los libros, en nuestro día a día. Cuando hablamos con la vecina, con la amiga, con la mamá, con el papá, siempre estamos diciendo, oye papá, lo que me pasó ayer es que tuve un choque, es que fui al supermercado y me robaron cuando salí. Siempre tenemos una historia a flor de piel. Y esa es la explicación científica. Nuestras hormonas, cuando nos sentimos bien, se dispara la oxitocina. Y cuando sentimos tensión, se activa el cortisol, el estrés. Por eso, si quieren que les presten atención con una historia, tensión. Y la van aumentando. Y esa es la explicación, señores, de lo que es, por qué nos gustan tanto las historias. Entonces, como nos damos cuenta, no es únicamente porque ancestralmente vengamos con historias y demás, sino también tiene un componente científico. De hecho, a través de la evolución, y esto que explicaba Betsy tiene que ver con el cerebro córtex, que es el último que evolucionó, el más evolucionado, y él tiene algo que se llama un gap, que es un vacío. Entonces, por esa razón es que siempre queremos terminar de conocer las historias. Cuéntenme en el chat si hay alguna persona que quedó con la expectativa de saber qué fue lo que pasó con Betsy y la historia de ya estamos a salvo. Sandra nos dice que sí. ¿Quién más? Dolores dice que sí, que ella también quiere saber. Elizabeth, Andrea. Bueno, Andrea quiere saber 4 chismes. Correcto. Eso de chisme y esa expectativa, Wilson también lo dice, es porque nuestro córtex, nuestro cerebro evolucionado, no soporta la sensación de no saber. Y bueno, también dentro de la técnica que les vamos a compartir hoy, vamos a hablar de los elementos que componen una buena historia. Y son 5 elementos. El primero es el mensaje, la parte central. Si vas a construir una historia, inicia por tu mensaje. El mensaje no lo puedes dejar al final. Ese es el eje central. Ahorita Betsy nos hablaba de las hormonas y que una se activaba. ¿Cuál fue la que se activaba? Cuéntenme en el chat y Betsy les va a dar un premio si aciertan. Que se activaba con el conflicto. ¿El qué, Betsy? El cortisol. Muy bien, Dolores. Y también Elizabeth, corticoide. El corticoide es otra cosa. Dolores se lo ganó. Dolores de Camilla cortisol. Premio para Dolores por el cortisol. El corticoide es otra cosa y después en otro webinar hablaremos de ese tipo de cosas. Sí. Lo otro es el ambiente. El ambiente es muy importante porque permite que tu cerebro imagine y se ponga en el contexto. Por supuesto, los personajes. Una historia sin personajes simplemente son datos. Y para mi gusto, tal vez lo más bonito de las historias, tal vez es lo más especial. Y es esa vinculación emocional que generas a través de contar una historia. Así que vamos a ir empezando a hilvanar uno a uno. ¿Volvió Paola? ¿Volvió? No. Está intermitente, aparece conectada, pero creo que no le permite bien. Entonces, si te parece, Betsy, vayamos contando el mensaje. Cuéntanos tú cuál es el mensaje. El mensaje, las historias siempre debemos escoger qué mensaje queremos entregar con esa historia. Dependiendo. Quiero ir a la conferencia. Ya voy a cerrar por acá con audio. Por favor, ayúdenos con los micrófonos. Muy bien, yo estoy de anfitriona cerrando micrófono. Ahí volvió Paola. El mensaje, estamos hablando del mensaje. Toda historia tiene un mensaje. Es apropiado, es necesario que cuando vayamos a compartir una historia nos aseguremos que el mensaje tiene que ver con la ocasión en la que estamos una historia entregando. sin un mensaje simplemente... Adelante, Paula. No, sí, bueno, realmente el mensaje es la piedra angular de toda historia. Y toda historia tiene propósitos. ¿Se escucha? Sí. Se escuchaba. Lo más chévere de esto es que nos damos cuenta que
la herramienta no está inventada y que siempre vamos a tener que ver cosas como estas. Por eso es importante, como lo vimos en webinars anteriores, tener preparación. Como lo decía y recapitulando, el mensaje es la enseñanza, la idea central es la idea central en la que nos paramos, es la plataforma a través de la cual tú vas a enlazar tu intervención. El segundo punto es el ambiente. Y justamente ese ambiente es lo que pone todo el contexto. Puede ser tanto espacial como temporal. Porque no es lo mismo hablar de Hitler sin ponerlo en el contexto de la etapa de la historia, todo lo que estaba sucediendo en Europa, que venir a decirlo hoy. Si yo lo pongo en otro ambiente, en otro, lo voy a descontextualizar y posiblemente el mensaje se distorsione. Entonces, el ambiente tiene que ver con el tiempo en el que se maneja la historia, pero también con los hechos que suceden. También es una base fundamental para poderlo llevar. Samuel, ¿y sabes que a veces el ambiente se convierte en un personaje? A veces el ambiente puede estar dominado por una tormenta salvaje, por una disputa alrededor, por un incendio al lado de la escena, y se convierte en un personaje. Totalmente. Ahorita retomando el ejemplo que ponías de Ricardo Arjona, cuando él hablaba de que eran las 10:40 y manejaba su taxi, un Volkswagen del año 68, y se tagueaba por Reforma, claro, él ya me ubicó a mí. Ya sé que está en México, ya sé que es un taxi y que era determinada hora. Entonces, ese ambiente ya se volvió un personaje adicional. Hablemos de los personajes, ya que lo tocaste, Betsy. Sí, señor, vamos con los personajes. ¿Por qué son tan importantes los personajes? Siempre en una historia hay un protagonista y un antagonista. Hay un bueno, hay un malo. Pero es muy importante que los personajes de su historia estén muy bien delineados, muy bien caracterizados, que los podamos describir de forma amplia dependiendo de la importancia de estos personajes para nuestra historia. A veces el personaje secundario es demasiado importante, como Sancho Panza en la historia de Don Quijote. Entonces, he allí el detalle, ahí el detalle. Samuel, ahí el detalle, diría Cantinflas, así es. ¿Qué tienes para compartir sobre los personajes? Sin personajes no hay historia, serían datos sueltos. Y eso es muy importante. Dale. De hecho, muchas veces la historia que tú vas a contar no tiene que ver tanto con la historia en sí, sino con el personaje, porque es lo que te humaniza a ti. Si vamos y acotando el ejemplo que pone Betsy con estos superhéroes, que también es bien importante tenerlo claro, si tú puedes tener en la historia un héroe y un villano, muchísimo mejor. Miren ustedes en las novelas, díganme, hombres y mujeres, no vamos aquí a hablar de género, si ustedes recuerdan bien a un villano o una villana bien marcada, que se conectan tanto que ustedes están gritándole al televisor, al protagonista, ¡dale una cachetada a esa desgraciada! Ay, me hiciste acordar de una anécdota, Samuel. Tú no sabes que mi mamá me cuenta que hace muchos años ella fue a ver al cine la película Sobrevivientes de los Andes, esta historia del avión que se estrelló en la nieve. Bueno, al final de la película la gente como que va llegando a un pueblito, los sobrevivientes, y ven a un niño o a un señor en una mula, y él le grita y el señor no los escucha. Alguien del público se quitó el zapato, lo tiró a la pantalla y dijo: ¡mira, desgraciado, que te estoy llamando! Ese señor estaba conectado con la historia. No, total, o míralo en las películas de terror. ¿Cuántas veces tú ves que el protagonista se acerca hacia allá y tú sabes que va a pasar, pero tú estás diciéndole, no vaya que le va a pasar algo, no se meta por ahí, devuélvase, hasta que al final tú te dices, ¡ay, vaya! Y que se la coja el monstruo. Dale. Entonces mira que esto nos permite, y esos personajes nos permiten muchas veces llegar a generar esa identificación. Y cuando hablábamos hace un momento que ojalá haya un villano y un héroe, se permite llegar a este punto, que es al conflicto. Y Betsy, ampliemos el punto que nos contabas de lo que produce en el cerebro el conflicto.
El conflicto es eso precisamente lo que provoca en nosotros tensión. Cuando tú estás hablando de esa película de que no vaya y no vaya, o lo va a matar, ay, que lo va a matar, ay, que se va a caer. Esa tensión es la que dispara nuestro cortisol, nuestra hormona del estrés, y eso es lo que nos hace prestar atención. Queremos saber, ¿y qué pasa? ¿Lo mató o no lo mató? ¿Se cayó o no se cayó? ¿Lo despidieron o no lo despidieron? O en las románticas, ¿se besaron o no se besaron? Eso funciona también cuando, y miren que no solamente hablando de películas, cuando, a ver, viene un amigo a contarte una historia, viene a contarte que se vio con la persona que le gusta, que le llama la atención, que se fueron a tomar un café y te está contando, siguiendo la historia del señor Arjona, y que ella le dijo, lléveme por aquí y lléveme por allá. ¿Ustedes qué están esperando? ¿En qué momento estás diciendo eso que acabas de decir tú, Betty? ¿Se besaron? ¿Qué pasó? ¿Cuántas veces? Y si quieren contestan en el chat o abran micrófonos. Si está contándoles una amiga o amigo una historia de romance, díganme si en la mitad del tema ustedes no gritan diciéndole, pero bueno, ¿y qué pasó? A veces nos obligan a terminar estrepitosamente la historia y te dicen, hágale, y entonces al grano, al grano. A Paola le pasó algo así hace poco, ¿no? Sí, nos compartía eso, y justamente esos acontecimientos hacen parte del conflicto, son esas piezas sueltas que le van dando esa sal y la pimienta como en la cocina, que le va dando sabor, que le va dando textura a la historia y hace que las personas estén mucho más conectadas con su atención. Y por supuesto, el vínculo emocional. El identificarnos con los personajes, el identificarnos con la situación, identificarnos con el conflicto porque vivimos algo parecido. Eso es lo que nos hace llorar, nos hace reír, nos hace asustarnos, nos hace brincar, porque llega un punto, primero se dispara nuestra oxitocina porque simpatizamos con la historia, tenemos empatía con cierto personaje, ¿ok? Luego llega el conflicto y la tensión y entra en juego el cortisol también. Y la tensión se sostiene por tanto tiempo que entonces empezamos a desarrollar ese vínculo emocional. Odiamos al malo, queremos al bueno, le hacemos porra en la historia. Me imagino que más de uno aquí estará pensando, ay, ¿qué pasaría? Porque la señora Scarlett dijo, estamos bien, ay, que no le haya pasado nada a las niñas, ay, que no le haya pasado, es porque ya desarrollaron un vínculo emocional. ¿Por qué? Porque algo en lo que yo conté, en lo que yo entregué, ya les hizo clic adentro. Así es, y es que las emociones son el combustible de las historias. Como lo acaba de decir Betsy, o sea, una historia que no te vincule emocionalmente probablemente es una historia que no está tan bien contada. Porque cada una de esas emociones te permite a ti como interlocutor conectar con el otro. Entonces, volvamos al caso de Arjona, para ser famoso Arjona, aunque no nos está pagando derechos de autor ni nada. Finalmente, porque todos se conectaban, no era porque él fuera taxista, sino porque había un conflicto de dos personas que, sus parejas, ¿qué pasaba? Entonces tú estás ahí todo el tiempo y él te sabe llevar. Ahora, probablemente, y ya un tema también de música, nos va a llevar mucho más. ¿Ahora qué sigue, Betsy? Ahora sigue el final de mi historia. Vamos a poner, pregunta, público, rápidamente, cuéntenme, ¿quieren saber el resto de la historia? Dice aquí Elizabeth, Arjona movía fibra, el corazón, la emoción, totalmente. Y hasta algunas cosas más corporales movía con algunas personas. Ok. Público, voten rápidamente. ¿Quieren saber más de la historia de Betsy? ¿Quieren saber la conclusión? Los leo, escuchen, los escuchamos. También aquí en Facebook nos comentan que sí, que quieren saber qué pasó. Sí, aquí dicen, termina la historia, Betsy, por favor. Betsy, el público te aclama, por favor. ¿Por qué te dijo? Sí, ¿Por qué? queremos. Hasta Paola volvió para escuchar el final de la historia. Betsy, ¿qué pasó? ¿Por qué Scarlett te dijo, estamos a salvo? Fíjense que en ese momento me dice, estamos a salvo, ya todo pasó. Yo en ese momento me terminaba de vestir para ir a desayunar y acompañar a mi esposo a la embajada a retirar la visa. Me preparaba
Vamos a silenciar a Paola un momento. Y no me deja silenciar. Muy bien. Bueno, les decía, en el momento que Scarlett me dice, ya todo pasó, estamos bien. Mar y tierra por escucharte. Paola me está sabotando la historia. Paréntesis, en este momento Betsy es la protagonista y Paola la antagonista. Exacto. Todo va en el contexto, tranquilos que hasta los efectos especiales y esa voz del más allá es parte de. Fríamente calculado. Bien, les decía, a mí se me quitó el hambre, el cortisol se disparó por las nubes. Solo pensé, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y empecé a gritar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y me dice, cuando tu madre abrió el portón para sacar el carro y llevar a las niñas, 2 hombres armados entraron a la casa. Las niñas estaban dentro del carro, las sacaron y a mí y a las niñas nos llevaron empujadas a una habitación mientras uno de los hombres llevaba a tu madre por toda la casa con una pistola apuntándole acá en su cabeza, pidiéndole las cosas de valor. Ellos buscaban un maletín con dinero. A ellos le habían dicho que una casa beige en una esquina, que en esa casa beige en una esquina vivía un señor que tenía un maletín con un dinero, con unos dólares. Entonces le gritaban a mi mamá y la amenazaban que dónde estaba el dinero. Scarlett me dice, ¿consiguieron un maletín? No era el maletín que andaban buscando. Consiguieron el maletín, recogieron todo lo que pudieron, todas las cosas de valor, nos amarraron, nos dejaron amarradas con las corbatas de Juan, a excepción de la niña pequeña, porque decían que iban a volver por ella, amenazaban y decían que iban a volver por ella. Recogieron lo que pudieron y nos dejaron en el cuarto. Nosotras, como pudimos una con otras, nos fuimos soltando. Ya llamamos a la policía. Yo me desesperé. Quería teletransportarme, porque yo sabía que iba a pasar un buen rato para poder abrazar a mis hijas. Yo tenía que conducir, movilizarme en un taxi casi 1 hora para llegar al aeropuerto. Teníamos que conseguir un avión hasta la ciudad capital de mi estado. Teníamos que conseguir un avión. Mi esposo tenía que ir a la embajada a buscar su visa. Y me dijo, ve por las niñas, que tu mamá le prepare las maletas. Y así fue. Salí al aeropuerto. Mientras yo iba al aeropuerto, mi esposo buscaba un vuelo. De todo eso me enteré a las 8 de la mañana. Y yo abracé a mis hijas a las 2 de la tarde. Porque era 1 hora hasta el aeropuerto. Esperar a que llegara el avión y montarme. 1 hora de vuelo hasta la ciudad capital de mi estado. Y luego 1 hora en carro para llegar a mi casa. Yo abracé a mis hijas a las 2 de la tarde. Y cuando llegué, mi mamá me dijo, llévatelas, vete lejos, llévatelas. Y después de eso yo nunca volví a vivir en Venezuela. Fue un viernes 13 de marzo, hace 12 años, y sí, volvimos, pero volvimos de visita, a celebrar unas fiestas, pero no a vivir. Y así terminó una historia, la historia de mi primera mudanza internacional. Por supuesto, la relación con mi mamá mejoró y todo el resquemor que ella sentía porque yo me mudaba de país desapareció. Lo primero que me dijo cuando me vio, me abrazó fuerte y me dijo, vete lejos. Y así termina mi historia. No sé ustedes, pero yo quedo sin aliento, obviamente te deja muchas cosas. Y gracias, Betsy, por compartirnos una historia tan personal tuya. Pero para volver a nuestro asunto, a ver lo que estábamos viendo, creo que si se fijan con detalle y reconstruimos la historia, hay una estructura clara en saber que hay un héroe y un villano, como lo hablábamos hace un momento. Hay un conflicto. Entonces, si les parece, cuéntenos, compartamos y reconstruyamos esta historia mientras Betsy también va
manejando un poco su emoción, porque sé que revivir un capítulo como estos no es. Nos dice Elizabeth acá, lo malo sirvió para algo bueno. Correcto. Ese es el mensaje central. El mensaje es ese. Al final las situaciones malas ayudaron para algo bueno, como fue que Betsy y su mamá pudieron restablecer su relación inicialmente maltrecha por la despedida. Entonces, ya tenemos el mensaje. Recordemos los 5 puntos que hablamos. Uno era el mensaje, y ya lo tenemos. El otro punto que hablamos, ¿cuál era? El ambiente. ¿Ustedes en su mente pudieron recrear el ambiente? Cuéntenme en el chat o por micrófono. Yo personalmente me imaginaba ese aeropuerto y a Betsy corriendo de esquina a esquina. Para quienes conocen a Betsy generalmente usa tacones así de grandes. Y me la imaginaba con sus tacones muy elegante corriendo el aeropuerto valiéndole nada de esquina a esquina, casa a casa. Y dice aquí, dice Elizabeth, claro, que ella se imaginaba tanto en Venezuela como en México. Dolores dice, sí, el aeropuerto, la casa. Sí, y entonces ahí vamos viendo toda la parte del ambiente. Lo pudimos identificar, gracias a que Betsy lo hizo muy bien. Los personajes. Víctima, villano, héroe. ¿Fáciles de identificar o difíciles de identificar? Dice Dolores. Betsy, las niñas, la mamá, Scarlett. Sí, señora. Muy bien. Dice, sí, principales, secundarios, hubo héroes, por supuesto, y hubo villanos. Si se fijan en qué momento en el que hubo conflicto, díganme si cuando Betsy dijo, cuando tu mamá abre la puerta para sacar el auto, llegaron unos hombres armados. Díganme si en ese momento su cortisona se disparó y ustedes quedaron mucho más ancladas a la historia de Betsy. Si en ese momento ustedes dijeron, ahora sí, no me levanto de la silla. Nos dicen, sí, claro, correcto. Aquí dice Elizabeth que ella dijo miércoles. Yo también dije, pero con otra terminación. Ese es el conflicto. Como lo explicábamos hace un momento y Betsy nos va compartiendo, el conflicto es donde está el eje central y donde más tú te vas a anclar. Aquí nos dicen en Facebook que impactante tu historia. Y al final, ¿hubo un vínculo emocional o no hubo un vínculo emocional? Un viernes 13, dijo Dolores. Por eso un viernes 13, ¿cómo es que dice un refrán? Ni te cases, ni te embarques, Betsy, ni te mudes. Ni te... Sí, hubo vínculo emocional. Hubo vínculo emocional. Para mí también en un momento me conmueve mucho lo que contaba Betsy y sus... hasta se me aguan los ojos. Pasa es que no se me ve porque soy muy fuerte. Vínculo emocional. Bien, ya tenemos todos los elementos, personajes, ambiente, mensaje, vínculo emocional, conflicto. 5 horas para abrazar a mis hijas, así fue Dolores. Y cómo se desaparece el hambre, increíble. Yo ese día no desayuné, no almorcé. Yo vine a comer como a las 8, 9 de la noche. A esa hora fue que me dio hambre otra vez. Yo no podía pensar en nada más. Dice Wilson, en el mensaje la mamá de Betsy empezó dando la conclusión de la historia para que ella no se alterara tanto. Me pareció bien. Así es. La esposa, Scarlett, la esposa del papá de Betsy. La esposa de mi papá, es que esa es otra historia para otro día. Esa es otra historia que también tiene harto conflicto. No, mentiras, no lo sé, pero yo digo aquí me invento, yo parezco libretista. Bueno, ¿les gustó? Ahora, hay sorpresa para ustedes y hay regalos si quieren. Cuéntanos, Betsy, ¿qué tenemos para el público y cómo podrían hacer para ganarse unos regalos? Primero pregunto, ¿quieren regalos? ¿Será que sí? ¿Sí? ¿Qué dice el público? Bien, fácil. Por favor, dice, Wilson dice, yeah, yes. Sí, regalos. Gracias, Wilson, eso. ¿Qué tienen que hacer? Ir a nuestra cuenta en Instagram, allí pueden ver en la pantalla cómo nos consiguen en Instagram, @somos.comunicarte, y comenten, hagan un comentario sobre este webinar. Hoy estuve en el webinar de contar historias, me gustó, aprendí,
Con ese comentario, con solo, perdón, darle like a nuestra publicación y comentar allí, ustedes van a recibir una herramienta para construir historias, un esquema básico como punto de partida para elaborar sus historias. Así es, vamos a regalarles un material nuestro donde van a poder ustedes construir una historia, está en blanco y ustedes pueden diligenciarla y va trayendo los campos. Nos está diciendo Wilson que tiene una pregunta. Adelante, Wilson, cuéntanos. Mientras Wilson nos formula la pregunta y les compartimos por qué puede ser útil esta información. Supóngase usted que... Dinos, Wilson. Perdón, te interrumpo. Buenas noches a todos. Interesante el tema, me parece bueno la reunión. Quisiera saber, de las historias que se cuentan normalmente, ¿cuáles son los errores en los que más incurren las personas? Bueno, y de pronto, ¿por qué puede ser? Ok. Voy. Primero, no tener claro tu mensaje, no tener claro qué quieres hacer con esa historia, cuál es el objetivo de tu historia, dependiendo de dónde la vas a entregar. Entonces, ese es uno de los errores más comunes. Cuando no tienes claro el mensaje, vas a hablar con mucho rodeo y no vas a ir al grano, o de repente sí, vas a entregar una historia, pero el público no va a entender cuál fue el propósito, como que, ajá, ¿y qué otro error, Samuel? El segundo, la estructura narrativa. Y es como lo estaba completando Betsy, que puedes decir muchas cosas y al final no dices nada. Lo vimos un poco en el webinar anterior. Y es, la estructura narrativa siempre va a ser tener un inicio, tener un nudo, un clímax, el conflicto hablamos hoy, un desenlace y al final tu mensaje. Y aplica para todas las historias. Voy a poner un ejemplo. Si a mí me dicen en una entrevista de trabajo, que es una pregunta muy usual, Betsy, que trabaja con una firma de posicionamiento y desarrollo laboral muy reconocida a nivel internacional, casi siempre te hacen una serie de preguntas como ¿cuál es el mayor desafío que has enfrentado o el último reto que enfrentaste? Una cosa es decir, mi mayor reto fue aprender a conducir, y otra cosa es decir, mi mayor reto fue aprender a conducir porque no sabía conducir. Y cuando tuve que enfrentarme fue una situación hostil. En mi casa solo había un auto, y era el auto de mi papá y no nos lo prestaba porque una vez se lo prestó un hermano y ese hermano lo volvió nada de esquina a esquina. A partir de ese punto no tuvimos auto. Y tuve que manejar porque un día mi papá sufrió un infarto y estaba en la casa. Así que yo tuve que ver cómo hacerlo. Y quienes viven en Bogotá saben que normalmente el tráfico de Bogotá es muy difícil. Estaba cayendo un aguacero de esos que cae en octubre, donde prácticamente la ciudad se inunda. Y yo iba ahí en un auto viejo, que no era automático, que tenía 3 cambios, que le costaba la dirección sin saber y llevaba de copiloto a mi papá. Si tener de su copiloto a alguien que te está enseñando es difícil, imagínate lo enfermo y tener esa atención adicional. Al final, después de mucho sufrir y en medio de tener que yo llevar 3 cosas. 1, la preocupación para que mi papá llegara rápido y lo atendieran. Otro, no estrellarme. Y tercero, no saber. Al final lo pude sacar adelante. Y la lección que aprendí con eso es que así es la vida, que muchas veces con lo que tienes que sacarlo adelante. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Es diferente a decir, no supe conducir. Ahora imagínate qué puede pensar quien te está entrevistando laboralmente de ti si haces algo como esto. Tal cual. Entonces, esas son de las cosas más importantes. Ahora, hay mucha más información, hay muchos más puntos. Hoy nosotros usamos una herramienta o un punto que se llama el suspenso. Eso ya es parte de la práctica, que es lo que está diciendo ahorita Betsy. Betsy, cuéntanos, ¿por qué usamos suspenso hoy? Porque usamos el suspenso porque queríamos mantener la atención, queríamos empezar esa historia al principio, dijimos no vamos a contar el final hasta lo último, porque queríamos que se llevaran los elementos y esa atención mantenerla allí. Y alguien levantó la mano aquí, Camila, Andrea levantó la mano. Camila, por favor, te abro el micrófono, cuéntanos. Es que estamos con Camila hoy escuchándolos en la pantalla. Tengo una pregunta. ¿Sí? Cuando uno va a una entrevista, hay otra pregunta que le hacen a uno y es ¿cuál es su defecto? ¿Cuál es su mayor defecto? Y entonces uno cómo hace esa introducción y ese nudo y ese desenlace, ¿cierto? Como tú decías, es más fácil decir cuáles son sus logros, pero cuando uno tiene que decir cuál es su defecto, y tiene que haber alguno, no podría uno decir, ¿cierto? ¿Qué es lo que no me choca?
¿cómo lo debería uno afrontar? Fíjate, en primer lugar, no hay que levantar una bandera roja sobre nuestros defectos. Todos tenemos imperfecciones, todos tenemos un detalle. El detalle está, la estrategia o la clave está en saberlo contar, en saber decir cuál es esa oportunidad de mejora. Entonces, si te preguntan cuál es tu mayor defecto, en vez de decir mi mayor defecto es, tú comienzas diciendo, he identificado una extraordinaria oportunidad de mejora en mi manera de trabajar en equipo. A veces me estreso porque hay diferentes personalidades y ese estrés no me deja producir o ser realmente productiva. Pero ya me he dado cuenta, ya yo he identificado qué tipo de personalidad me afecta y he aprendido a llegar preparada. Entonces, ese estrés ya lo tengo identificado, sé cuándo se va a disparar y ya estoy preparada para que mi resultado no se vea afectado por ello. Entonces, estás hablando realmente de un defecto, pero lo estás presentando como una oportunidad de mejora, estás demostrando que ya hiciste conciencia de ello y además estás anunciando que ya estás trabajando en eso. No se trata solo de decir, ¿sabes qué? Cuando trabajo en equipo exploto. Ya. Ok. Así, presentarlo en una forma muy diplomática y hacer de cuenta, porque todos sabemos cuáles son nuestros defectos, todos sabemos cuáles son nuestras oportunidades de mejora. Y si estamos en una entrevista de trabajo y queremos dar la mejor impresión y queremos obtener el trabajo, lo más razonable, ser honesto y transparente, es que quieres trabajar en eso, porque no creo que alguno de nosotros sepa que tiene una oportunidad de mejora y no la quiera trabajar. Estoy segura que todos queremos mejorar aspectos de nuestra personalidad, ¿cierto? Gracias, Betsy. Con gusto, quedó claro. Con gusto, Camila. Bueno, ahí la que hablaba era Miriam desde la pantalla de Camila, como decía, pero bueno, gracias por la participación. Aquí nos pregunta Wilson, ¿quién es un gran contador de historias en Colombia? ¿A quién admiran ustedes? Esa es una pregunta muy amplia, dependiendo cómo lo estés diciendo y en qué contexto lo quieras ver. Porque puedes contar historias motivadoras. Aquí acaba de decir Elizabeth, Diana Uribe. Diana Uribe es una señora que tiene una voz encantadora por cómo ella vibra con el tema de la historia de la humanidad y cómo lo cuenta. No sé tú, Betsy, de pronto, ¿qué otro tengas por allí que tengas allí? Gozaín, Juan Gozaín. Juan Gozaín también. Dice Camila que a ella le gusta Daniel Samper. Daniel Samper tiene también muy buena forma de comunicarse, de expresar. O sea, depende de lo que tú quieras ver y hacia dónde lo vayas a mirar. Hoy por hoy, gracias a las redes sociales, personas como acá en Colombia, un Yokoi Kenji, se escucha bastante y tiene un mensaje que conecta mucho. Así que para los gustos. ¿Sabes quién, Samuel? Yo estuve en una charla con Ricardo Silva Romero, escritor, y también con Juan Esteban Constaín. Oye, Juan Esteban es historiador. Y me quedé sorprendida. Se puso a hablar de la historia de unos personajes de Colombia que yo no conozco, pues como se dieron cuenta, yo soy venezolana, y no me aburrí. Oye, estuvo ese hombre hablando más de una hora y en ningún momento me aburrí. Qué manera tan entretenida. Juan Esteban Constaín, y tanto él como Ricardo Silva tienen columna en el diario El Tiempo, se los recomiendo también. Eso es verdad. Para finalizar, un tip acerca de esto, es muy importante, y tú puedes tener la estructura, pero tienes que invertirte mucho a ti, porque finalmente lo que has leído, las historias que has escuchado, los libros que has leído, te van a ayudar a que puedas nutrirlo de mejor manera, como lo estaba diciendo ahorita Betsy. En la historia hay personajes, no solo de Colombia, en la historia universal hay personajes fascinantes, y que si tú tomas algo de ellos y los transportas en un momento diferente, en una entrevista, conquistando a una mujer que te las quieres dar de interesante, puede pasar muchas cosas. Es más, ahorita volviendo a lo que hablábamos de Ricardo Arjona, si transportas la canción de él y le pones un contexto diferente, compadre, la sacó del estadio. Dice Dolores, y aquí hace una mención especial a Paola Gómez, mexicolombiana, que es excelente cuenta historias. Es verdad, quienes hemos tenido la oportunidad de escucharla a Paola contando historias,
Sí, nos ha logrado capturar y conquistar en ese sentido. Samuel, y la mejor fuente que tenemos de historias somos nosotros mismos, estamos llenos de historias. Cuando busquen historias, busquen en sus propias experiencias de vida y se van a encontrar con grandes sorpresas. Escojan de manera estratégica esa historia para saber cuándo usarla. Y si quieren enriquecerse más, entonces busquen, como dice Wilson, a quien admiran, que cuente historias y aprendan de él. Jorge Bucay es un escritor que tiene historias fabulosas, que son como fábulas que también dejan mucho aprendizaje. Es más, él tiene libros que dice historias para aprender, cosas así. Jorge Bucay, bueno, entonces búsquense mentores, búsquense personas que cuentan historias que a ustedes les gustan, exploren sus propias anécdotas y tengan su propio repertorio y lean mucho, quizás columnas como la de Gosaín o Constaín, columnas de gente a los que ustedes admiran y vayan coleccionando historias, porque es tan agradable poder estar en una reunión social y tener un tema de conversación y por lo general esos temas surgen de nuestras propias historias de vida. Así es. Oigan, si el internet me permite, porque me perdí casi todo y esa es una historia que me quedó aquí, me quedé frustrada. Pero bueno, esa es una oportunidad muy buena que tendré para desquitarme. Yo sé que ya tenemos tema para la siguiente sesión, pero ahorita me parece que este tema cautivó demasiado y que muchos tenemos muchas historias que contar. Y también si nuestra audiencia quiere y se anima, porque en Comunicarte nos gusta hablar, pero hablemos de algo que nos sirve y en este momento las historias lo pueden hacer. Y si ustedes quieren, tal vez podríamos proponer aquí, y esta me la estoy en este momento inventando porque me quiero sacar esa espinita, hacer un webinar para contar historias, por si alguno de ustedes tiene interés, poder contar una historia y que de alguna manera nosotros los vayamos mentoreando y con algún tiempo puntual puedan venir y compartir en un webinar una historia personal, un viaje, una anécdota, con un mensaje claro para compartir con la audiencia. No sé qué opinen. Me parece, me parece. De una, mira, hagámosle. Si les parece, entonces hagámoslo de la siguiente manera para que podamos sacarlo bien adelante. Primero, cuéntenos en el chat o al micrófono si quieren hacerlo y hacemos eso, y nuestro próximo webinar lo rediseñamos y lo trabajamos con ustedes. No va a ser un webinar, va a ser un taller de mentoría de cómo contar una historia. Genial, muy buena idea. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice el público? Wilson dice que sí, Elizabeth dice que bien, Camila dice que bien. Camila no, es Miriam a través del computador de Camila. O las dos, no sabemos. Bueno, dice Andrea que le encanta. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Estamos juntas. Bueno, estamos las tres, bueno. La verdad te he dicho. Tienen aquí una audiencia completa. Ok. Gracias por la audiencia completa. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Completando lo que Betsy dijo, de escribirnos en nuestras redes sociales, en el Instagram, escríbanos ahí y no solamente les vamos a compartir la herramienta para diseñar, sino a través de allí vamos a entrar en contacto con ustedes para ir viendo cuál es su tema, cuál es su anécdota y venimos a prepararlo aquí en vivo y en directo. Genial, me parece bien. Bueno, y son las 8:04, honremos el tiempo. Tardamos 5 minutos más al inicio, por eso 5 minutos más al final. Entonces, dentro de 15 días es taller gratuito de cómo contar historias, de cómo contar sus historias. Y es para hacer una La historia que Paola nos va a contar en el próximo taller es cómo ella logró superar el internet en condiciones adversas al clima. Tal cual. Bien. Listo, entonces, por favor, recuérdenlo para antes de irnos. Aquí en @somoscomunicarte, escríbanos un mensaje. Si nos dicen que van a participar, les vamos a enviar la herramienta para construir historias y de una vez nos vamos a poner de acuerdo con ustedes para hacer un preregistro. Con eso trabajamos en el próximo webinar, ese taller. Fabuloso.
Fabuloso. Feliz noche. Les conviene que Paola no tenga internet porque mire las ideas que salen. ¿No? Gracias. Gracias a ustedes por la participación. Chao, chao, un abrazo. Chao, gracias a todos.